Hola, bienvenidos al canal. Si te ayuda este contenido, te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayudas mucho a seguir creando más vídeos y además te enteras cuando suba más. Venga, vamos al lío. Este es el enunciado de este ejercicio. Se tiene un transformador trifásico de relación de transformación 6.600 voltios en el primario y 400 voltios en el secundario, de potencia 120 kVA y una frecuencia de 50 Hz. Según la hoja de características dada por el fabricante, se sabe que la potencia de cortocircuito es de 3 kV. Las pérdidas en vacío de 2 kW, la tensión de cortocircuito relativa del 9% y la intensidad de vacío es un 4% de la intensidad nominal, ¿vale? Si el transformador se conecta a un sistema trifásico de 6,6 kV, es decir, la tensión nominal, se pide calcular. En el apartado A, los parámetros de su circuito monofásico equivalente fase neutro referido al primario. Vale, pues vemos que el transformador, tenemos aquí el esquema y en el primario está conectado en triángulo y en el secundario en estrella. Vale, pues como tenemos los datos del ensayo de vacío y del ensayo de cortocircuito, podemos calcular tanto los parámetros del circuito equivalente monofásico fase neutro, pues tanto de la rama paralelo como de la rama serie. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar por la rama paralelo. Ok. A partir de la rama paralelo se calcula con los datos del ensayo de vacío, porque el secundario se deja abierto, entonces toda la intensidad circula por el hierro, es decir, por la rama paralelo. Entonces, pues a partir de las pérdidas en vacío, que nos las dan, la potencia de pérdidas en vacío es de 2 kilovatios, lo dividimos entre 3. ¿Por qué? Porque esa es la potencia del transformador entero, pero es un transformador trifásico y solo vamos a calcular una fase para el circuito monofásico equivalente. Entonces hay que dividirlo entre 3. Y eso, pues la potencia, la fórmula la sabemos, que es la tensión al cuadrado partido de la resistencia. Pues eso es lo que hacemos. La tensión al cuadrado, pero es la tensión de fase, porque solo queremos una fase, por eso hay que dividirla entre raíz de 3 al cuadrado, y luego dividimos entre la resistencia del hierro, que este dato es el que no tenemos, este es el que hay que calcular. Despejamos y nos queda que la resistencia será de 21,78, pero esto está mal, no son kilovatios, son kilo ohmios. Vale. Y luego, pues, con la corriente en vacío, que la corriente en vacío nos la da también, la intensidad de vacío es el 4% de la intensidad nominal. Vale, pues el 4% de la intensidad nominal, que la intensidad nominal es, que esto también lo sabemos, raíz de 3 entre U. Vale, pues es 120 kilovoltiamperios partido de raíz de 3 por 6.600 voltios. Esto le hacemos el 4%, que nos queda 0,42 amperios, ¿vale? Con eso calculamos la admitancia. ¿Cómo se calcula la admitancia? Pues la ley de Ohm. Sabemos esto en paralelo es la admitancia. Bueno, es que la admitancia es la inversa de la impedancia. Y la impedancia está en paralelo, ¿vale? Pues el caso es, tenemos la tensión y tenemos la intensidad de vacío. Pues por la ley de Ohm vamos a sacar la admitancia. 0,42, que es la intensidad, partido de la tensión de fase, que es 6.600 partido de raíz de 3. Esto lo hemos pasado de arriba y por eso está multiplicando. Vale, pues eso nos da 1,1 por 10 a la menos 4 ohmios a la menos 1. Si la invertimos, nos saldría la Z de la rama paralelo. Y luego, como tanto la resistencia como la reactancia inductiva están en paralelo, pues ya sabéis, la fórmula de dos impedancias en paralelo es 1 partido de la primera, que en este caso será la resistencia, más 1 partido de la reactancia inductiva, o lo que es lo mismo, la resistencia por la reactancia inductiva partido de la resistencia más la reactancia inductiva.
El caso es que la resistencia ya la sabemos y tenemos que despejar la X esta. Por eso tenemos aquí esto de esta forma, porque ya está medio despejado. Si calculamos, nos da que la reactancia inductiva es 9.980 ohmios, ¿vale? Vale, y para los parámetros de la rama serie se utilizan los datos de cortocircuito. ¿Por qué? Pues porque el ensayo de cortocircuito se hace, como su propio nombre indica, cortocircuitando el secundario, como tenemos aquí. Y la tensión que se aplica es la tensión de cortocircuito, pero eso se hace subiendo, conectando una fuente de tensión, pero subiéndola poco a poco hasta que se alcanza la intensidad nominal. Y la tensión a la que se alcanza la intensidad nominal, si esto está cortocircuitado, es una tensión muy bajita. Por eso, como la tensión es tan baja y en la rama en paralelo la resistencia es tan alta, se obvia, o sea, se desprecia. Suponemos que por aquí no circula ninguna intensidad porque hay una resistencia muy alta y una tensión muy baja. Entonces, suponemos que solo tenemos la rama serie, la de las bobinas de cobre. Entonces, como nos da la potencia, creo, nos da la potencia de cortocircuito y la tensión de cortocircuito relativa. Es un 9% de la nominal. Vale. Pues entonces tenemos la tensión, tenemos la intensidad, porque sabemos que es la nominal, y nos queda calcular pues, la resistencia y la impedancia, o sea, la reactancia inductiva. Entonces, pues la intensidad nominal, lo dicho, la intensidad nominal es S partido de raíz de 3 por U. Calculamos, nos sale 10,5 amperios. De ahí podemos despejar la resistencia con la potencia de cortocircuito, porque sabemos que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Pues despejamos la resistencia y nos sale 9,075 ohmios. Ok, ¿de dónde viene este 3? Pues porque tenemos el circuito equivalente fase neutro, monofásico. Entonces solo es una fase. Esta potencia de cortocircuito hay que dividirla entre 3, porque el ensayo se realiza en un transformador trifásico. Esto es de las 3 fases. Hay que dividirlo entre 3 para sacarlo de una sola fase. Por eso hay aquí un 3. ¿Vale? Y luego nos queda la reactancia de cortocircuito. Ley de Ohm. La Z de cortocircuito es la tensión de cortocircuito, que nos dice que es un 9% de la nominal, por eso ponemos 0,09 por 6.600 partido de la intensidad nominal, que es 10,5. Y en este caso se divide entre raíz de 3 por la tensión, porque la tensión será la de fase. Esto nos dará una magnitud de línea, hay que dividirlo entre raíz de 3 para pasarlo a fase, porque, lo vuelvo a repetir, estamos calculando los parámetros del circuito monofásico equivalente fase neutro. Eso nos da 32,66 ohmios. La Z, ¿vale? Pues entonces la X es raíz cuadrada de 32,66 al cuadrado, que esta es la Z menos 9,075 al cuadrado, que esta es la resistencia. Eso nos da 31,38 ohmios. ¿Por qué raíz? Bueno, esto ya lo sabéis, esto es básico. La resistencia sería real, la reactancia inductiva imaginaria y la Z sería un número complejo. Entonces, pues, como es el triángulo de Pitágoras, hay que hacerlo R y X, pues Z es igual a R al cuadrado más X al cuadrado. Y despejando esto, bueno, ahora mismo estamos despejando la X, pues se queda X al cuadrado es igual a Z al cuadrado menos R al cuadrado. Y esto pasa a este lado como raíz cuadrada, ¿vale? Y luego entonces pues ya tenemos todo. Dibujamos el circuito monofásico equivalente fase neutra. Ponemos los datos de la rama serie que hemos calculado y los datos de la rama paralelo que hemos calculado. Y como vemos, los de la rama serie son mucho más bajos que los de la rama paralelo, porque la resistencia del hierro es mucho más alta que la del cobre.
Te recuerdo que te suscribas si no lo has hecho ya para estar al tanto de los nuevos vídeos. Apartado B. Su rendimiento máximo cuando alimenta una carga trifásica resistiva pura y el valor por fase de esa carga trifásica, sabiendo que sus fases están conectadas en triángulo. Resistiva pura, ok, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué hay que hacer en el apartado B? Pues el índice de carga que da lugar al rendimiento máximo es una relación entre la potencia del ensayo en vacío y la potencia de cortocircuito, que ambas nos las da en el enunciado. Entonces la raíz cuadrada de la potencia en vacío partida de la potencia en cortocircuito nos da 0,816, es decir, el rendimiento será máximo cuando la carga sea del 81,6%. Entonces el rendimiento máximo para ese índice de carga, pues será 120, que esta es la potencia nominal aparente, es decir, esta es la S por la C, porque esta será la C max. Vale, 120 lo sacamos del enunciado, lo tenemos por aquí arriba, 120 kilovoltiamperios, ok. Vale, y en el denominador pues lo mismo, pero hay que sumarle la potencia que consume en vacío más el índice de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito. Porque la potencia en vacío sí que es constante independientemente de la carga que conectemos, pero la potencia de cortocircuito hay que multiplicarla por un factor, que ese factor es el índice de carga al cuadrado. En este caso nos sale un rendimiento del 96,08%. Ese será el máximo para este transformador en concreto, ¿vale? Y entonces la carga resistiva que habría que conectar para ese rendimiento máximo consumiría una potencia de 120, que es la nominal, por el 0,816, son 98 kilovatios. Ok, esa carga está conectada en el secundario y está conectada en triángulo, según nos dice el enunciado, y es resistiva pura. Entonces su valor por fase es la potencia, ¿cuál es? 3 veces, hay 3 fases, por la tensión al cuadrado partido de la resistencia. Esa fórmula la sabemos, que es la potencia es esto. Como hay 3 fases, lo multiplicamos por 3. Despejamos la R y nos sale, porque está conectada en el secundario, ponemos 400 voltios, en el secundario la potencia nominal de 400 voltios, pues nos sale que la resistencia será de 4,9 ohmios. Este 98.000 es la potencia que hemos calculado aquí arriba, esta de aquí. Estos 400 sí que es verdad que no estamos considerando la caída de tensión en el transformador. Se podría calcular de una forma más exacta, porque esta es la nominal del secundario, pero realmente sabemos que en el propio transformador habrá una pequeña caída de tensión debido pues tanto a las bobinas como al hierro. Apartado C. El símbolo del acoplamiento si la conexión interna de las bobinas del transformador es la indicada en la figura. Vale, hemos visto entonces que en el primario estamos conectados en triángulo y que en el secundario estamos conectados en estrella, por lo que el símbolo empezará con una D y una Y minúscula. Vale, nos falta saber el índice horario. Para el índice horario vemos que está en fase A, en el primario está en fase UAB y en el secundario pues está en fase con UAN. Estas dos líneas en el diagrama fasorial tendrán que estar paralelas. Vale, pues vamos a dibujarlo. Como vemos aquí, voy a hacerlo. Esto es lo que nos quedará, pero voy a hacerlo de nuevo. Tenemos el primario en triángulo. Sería A, B y C. Y el secundario en estrella. Por lo tanto, hay que conectar A con N. Vale, entonces tienen que estar en fase esta línea AB, como hemos visto, UAB, con esta línea UAN. Pues entonces vamos a girar esto de aquí.
Esto tiene que estar paralelo, ¿vale? Pues si lo ponemos paralelo, el desfase que tenemos entre A y A es de 30 grados. Y entonces, pues 330 entre 30 nos queda 11, lo que nos da un índice horario de, bueno, el primario está conectado en triángulo, como hemos visto, el secundario en estrella y el índice horario será 11. Que es lo que tenemos aquí mejor dibujado. Nos queda igual. Aquí AB en el primario está en fase con AN en el secundario. Y eso son 330 grados, que 330 entre 30, porque hay que calcular el índice horario como si fueran las horas de un reloj, nos queda 11. Y es lo que ponemos aquí, de Y minúscula 11. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.